Shabbat Shalom para todos. Estoy muy contento de estar con ustedes aquí esta mañana, estar dispuesto a compartir de la palabra del Señor. Desafortunadamente mi esposa y los niños no pudieron venir. Tenemos 3 niños de 3 años hacia abajo. Está muy ocupada con ellos y es difícil viajar con ellos a cualquier lugar. Están viéndonos a través de Facebook, en YouTube, del Cyberspace. Vivimos en Hamilton, Ontario, es donde estoy haciendo mi mi maestría en la universidad, enfocándome en judaísmo y sobre todo en el tiempo de Yeshua. Espero que si están interesados vengan a hablar conmigo más tarde. Es grande estar aquí, escucharle las alabanzas y estar en amistad con ustedes. Estoy contento de estar con ustedes esta mañana. Hoy voy a hablar de la primera parte de lo que se considera uno de los más poderosos y más claros mesiánicas profecías en la Biblia hebrea, la Torah. Y esto es encontrado en Isaías 53. Este pasaje es muy popular porque el lenguaje que usa, si tú lees a Isaías 53, ves a un cierto individuo que es tomado en la escena con otra gente y no ves nadie más en la escritura. Es una especie de sustitución que está pasando aquí. Es así por la claridad del lenguaje. Esto no importa si no estés judío, pero cuando hablas con ellos, te preguntan, ¿quién es ese muchacho? Está hablando de Jesús. Sí, porque está en la Biblia hebrea, es a donde apunta. Pero ¿por qué esto es tan popular? Hay tantos libros escritos acerca de Isaías 53, de Yeshua, que es el Mesías. Algunos libros dicen que no puede haber sido el Señor. Por ejemplo, vamos a hablar de si la nación de Israel es allí. No es este individuo, se dice, no es Yeshua, es la nación. Cuando ustedes hablen en Isaías 53, vienen frente a frente con una de las más grandes razones de estas comunidades que en el tiempo de Yeshua no lo aceptaron. Isaías 53 no es acerca de la venida de Yeshua, esto está hablando de el arrepentimiento nacional de Israel. Cuando el Señor va a derramar su espíritu sobre ellos y la nación de Israel regresará y va a preguntarse, ¿dónde estuvimos equivocados? ¿Dónde fue el problema? ¿Qué pasó que no aceptamos a Yeshua cuando Él vino? Y aquí vamos a ver una de las razones principales del rechazo a Yeshua. Una de las principales fue porque tendrían muchas expectaciones cuando viniera el Mesías. Yeshua tenía que cubrir las expectativas de su nación y por eso fue rechazado. Los que ellos esperaban no fue bueno para ellos, de acuerdo a la palabra. Aún para ustedes y para mí hay muchos que tienen problemas con esto. Cuando mi esposa y yo estábamos en un grupo de parejas, ustedes esperan grandes expectativas de una persona a otra cuando se está casado. Tenemos expectativas, esperanzas con amigos, con problemas, con amigos, con creyentes, pero a veces no pasa esto. Tenemos un querido amigo que ministrábamos juntos en Chicago, iba a la escuela con él y él tenía una gran esperanza en ser casado y quería tener niños y oramos acerca de esto y estuvimos con él. Ellos aceptaron a Mesías, pero llegaron a tornar a otra religión.
y dejaron a Yeshua. Este tipo de amargura puede caer en nuestros corazones y esto es atacado. Teniendo falsas expectativas en nuestro Señor, tenemos los problemas en Israel. Iremos a Isaías 53 en sus Biblias. Estaremos viendo a los versos 1 a 4 juntos. En este sermón tenemos 3 puntos que quiero discutir con ustedes. El primero es al que vamos a traer el por qué fue rechazado, por qué la comunidad qué es lo que la comunidad estaba esperando cuando lo rechazaron, qué pasaría con nosotros si hubiéramos estado allí 2000 años atrás, qué es lo que él tendría que hacer para que ellos lo aceptaran, qué es lo que él hizo cuando llegó a la cruz, y el tercero es cómo mantener las esperanzas propias para él, para no poner grandes problemas sobre él. Esta escritura determina lo que el Señor está haciendo y los deseos que tenemos hacia Él. Ahora, como lo dije antes, estamos viendo el libro de Isaías, y uno de los grandes argumentos de los antimisionarios es, si tú dices, yo creo en Yeshua, no, para ellos lo estás tomando fuera de contexto, es cuando estás hablando de Jesús. Pero cuando miras el contexto, realmente se refiere al Mesías como un individuo, como este individuo. Vamos a hablar acerca del trasfondo que tiene este libro que nos trae Isaías 53. Gente considera el libro de Isaías algo confuso porque está hablando de países que no son familiares y cosas que están pasando que no sabemos cuál era el lugar exacto, y estaba tratando de diferentes problemas hace muchos años. Si ustedes van a la biografía de Norteamérica y de Canadá, todo ha cambiado. En primera vista veremos lo que está pasando en Isaías. Está dividida en tres diferentes secciones, en diferentes tiempos de la Biblia. Israel en esto está localizado en un diferente círculo. Acerca de los problemas políticos eran duros entre Israel, estaba dividido en Israel y en Judea. En Isaías está tratando con Asiria y el gran poder que tenían ellos, y eventualmente como vino y la tomó en exilio. Lo veremos en el capítulo 39. En el capítulo 39 veremos cuando el Señor decía, voy a preservar, voy a cuidar a la nación de Judea para que no vaya en exilio. Desgraciadamente, el rey de Judea invita al rey de Babilonia y le dijo, ven, mira toda la majestad que tenemos aquí, y por esto Dios los juzgó, y por eso Babilonia los va a tomar y irán en exilio. Es lo que pasó en el año 56. La primera parte de Isaías es con la amenaza de Siria, y la segunda parte el exilio en Babilonia. Si lo hablemos en capítulo 40, irían a varios años atrás en el futuro. Y de este capítulo el principal mensaje es la comodidad y la alegría, porque la gente que va en exilio irán de regreso a su casa, que Dios lo hizo. Y el mensaje principal es que trae el Señor ahora, de confortarnos. En la Biblia hebrea hay un juicio y si eres obediente espiritualmente, tú vas a quedarte en la tierra. Si vas a desobedecer, tú vas a irte. Aquí es Judá, la tierra de Judea, se sale por su apostasía. Pero Israel se va. ¿Qué es lo que pasaba con sus corazones? ¿Cómo podemos dirigirnos a estos problemas? Y es aquí
donde se habla de las profecías de nuestro Mesías. Si ustedes han oído de las canciones del sirviente, del servidor, en Isaías 42:1, Dios se dirige a los servidores y hay dos cosas que este servidor va a traer a las naciones: la Torá, a las naciones, o sea, la Biblia. Vamos a tener un componente evangelístico en esto. Y la pregunta de varios millones de dólares es esta: ¿quién es el servidor de Dios? Algunos dicen que Isaías 53 es no acerca del Mesías, y a otros dicen que es Israel, porque es la nación de Israel. Pero es verdad, es la nación de Israel. Pero ahora en 44:1 Isaías dice: pero ahora escuchen, oh Jacob, mi servidor, e Israel, a quienes yo he escogido. Yo los he formado. Es Israel. Hay un problema fundamental con Israel. Esto lo encontramos en todo el libro de Isaías. Lo que pasa es que ellos deberían haber sido la luz de las naciones. Abran los ojos de los ciegos, saquen a los presos de los calabozos. Pero ellos estaban ciegos y estaban sordos espiritualmente. Aquí escuchas ciego y mira tú, ciego de lo que dijo: ¿quién está ciego? Pero mi sirviente, y tan sordo como mi mensajero, a quien yo he enviado. Y es cuando lo que viene a la siguiente, y es cuando vamos en Isaías 49, la segunda canción del servidor. En Isaías 49 tienes este pasaje en el versículo 5. Y ahora el Señor dice: yo te formé para servirme, para traer a Jacob de regreso. Y Dios está hablando a ellos, para hacerles luz de las naciones. No puede ser. Esto es que el sirviente, o sea, la nación, va a traerlos de regreso a su Dios, no para complementar el rol de ser la luz de naciones. Vamos a complementar a Israel, y lo vamos a hacer, y los vamos a hacer servidores de Dios para que vayan y ayuden a las naciones. Si vemos en este contexto, veremos lo que significa Isaías. Quizá ustedes vieron que los Juegos Olímpicos de Invierno solamente pasaron hace un tiempo, y estábamos viendo esto con mis niños. Estábamos viendo que Canadá estaba haciéndolo bien, y puedo decirles, como ciudadano canadiense, aunque yo no hubiera hecho absolutamente nada para ayudar a estos atletas, yo puedo venir a ustedes y decirles: lo hicimos muy bien. ¿Por qué? Porque los atletas estaban representándonos, estaban estando en nuestro lugar. Ellos nos representaban a Canadá. Y es lo mismo que hizo Yeshua por Israel. En el Evangelio de Mateo, realmente se ve a Yeshua como la nueva Israel. Los 40 años en el desierto fueron los 40 días que Jesús estuvo sin alimento en el desierto. Israel fue tentado también por la falta de alimento, fue tentado tratando de tentar también a Dios a través del agua que les faltaba. Hicieron idolatría, cometieron idolatría, adorando al Cordero de Oro. Y Yeshua es el representante de Israel. Esto es por lo que vamos a Isaías 53 y cómo responde al problema espiritual. Así que vamos a empezarla. Veremos el texto. Ahora, la actual canción del sirviente empieza en el verso 30. Veamos en el mensaje, tu sirviente será exaltado y será
altamente honrado, pero será desfigurado más que cualquier otro hombre. Esto es en el versículo 13. Así que será la luz de las naciones también. Por lo que no ha sido a ellos, porque lo que no han visto, ellos lo verán, y lo que no han escuchado, ellos lo entenderán. Es en Isaías 52:15. Hacemos una segunda énfasis en esto. Por lo que ellos no han sido dichos, por lo que ellos no han visto, ellos lo verán. Y lo que no han escuchado, ellos lo entenderán. Hace un contraste con Isaías 6:9. Continúan escuchando, pero no lo perciben. Siguen viendo, pero no lo entienden. La pregunta es, ¿cómo las naciones pueden tener esto que no lo han comprendido? ¿Qué pasó? En Isaías 53 es que hubo esperanzas equivocadas en el Mesías. Lo quería ver como un reino, pero fue equivocado. En Isaías 53, el primer verso, ¿por qué fue rechazado? Es el primero. Estaremos viéndolo por qué. El versículo primero, quien ha creído el mensaje o quien ha creído lo que hemos escuchado y a quien el brazo del Señor se ha revelado. El lenguaje de Isaías nos habla de Israel. Nos está diciendo quien cree lo que hemos escuchado. El contraste es entre lo que dijeron antes. Porque es lo que no escucharon, ellos lo entendieron, pero ¿fuera de quién? ¿Fuera de quiénes? De nosotros, los creyentes. Nosotros sabíamos el mensaje, pero no habíamos creído. Este es el mensaje fundamental hacia los judíos. Hoy, con frecuencia tenemos el peligro de estar buscando al estudio de Biblia, predicadores, venimos los sábados a celebrar el Shabbat, pero esto no significa necesariamente que crean. Puedes estar convicto de esto, pero no podemos hacer lo mismo que Israel. ¿Quién está actualmente haciendo algo acerca de esto? Y como aplica esto en el seminario en 2011 con un hombre que hizo una broma, es una broma que se hace con frecuencia. Fue a un cementerio evangélico, es chistoso. Y la razón por la cual ellos dijeron eso, porque tantas veces los estudiantes hicieron estudios sobre esto, hablaron de Yeshua, hicieron el lenguaje y dijeron esto es suficiente, pero si no supiera cómo debatir a esto, bueno, esto es bueno para debatir, estoy bien. Nadie puede ir más allá de la verdad. Podría ser extremadamente peligroso. Dos cosas que traté de mantener en mi mente era, primero, tenemos que reconocer la autoridad de la Escritura. Cuando vienes a la palabra, tiene que haber la autoridad en nosotros. Es como el hombre que está, cuando vas en el camino y encuentras un problema. ¿Tú crees que la palabra de Dios es un problema? No, la tenemos que implementar en nuestra vida. Pero si crees que es un problema, no lo hagas. Aun si esa gente te está agrediendo, tienes que hacer frente a esto. Si hay gente que vuela de esto, si está cometiendo alguien inmoralidades en el aspecto sexual, tenemos que irnos de esto. ¿Quién cree actualmente lo que escuchamos? ¿Quién es cuál es el brazo del Señor ha sido revelado? ¿A quién? Es la salvación de Dios. En el previo capítulo los vemos. Es la salvación de Dios revelada a nosotros. Lo vimos, lo escuchamos, interactuamos con Él y no lo aceptamos. ¿Por qué? Vamos a ver estas falsas expectativas que ellos tenían. Uno de los principales argumentos contra el Mesías es cuando yo digo que soy un creyente en Mesías, en Yeshua, es ¿por qué no creen? Primero, debe ser notado en que en cualquier
iglesia del primer siglo, todos eran creyentes judíos. Hubo un gran argumento: ¿por qué los judíos no creían en judíos? ¿Por qué los gentiles creen en él, en Yeshua, si no son judíos? Bueno, esto es solamente un resto, van a aceptar judíos a Yeshua. Hay una biografía en 3 diferentes corrientes judías que vinieron a creer en Yeshua después de la Primera Guerra Mundial. Lo más importante es por qué la gente judía no acepta. Veremos por qué no lo aceptan. Si hay algo que no aceptan, y no lo tocan y no lo toman fuera de ellos, veremos por qué. Veremos por qué ellos rechazan al Mesías en los versos 2 y 3. Y aquí hay 2 cosas. Primero vemos sus orígenes y después vemos su apariencia. ¿Por qué fue rechazado? En el versículo 2 del capítulo 53. Porque él creció entre ellos como una raíz tierna y como una raíz fuera de una tierra árida. Y en él no había ninguna apariencia, no era hermoso que podríamos nosotros desear, no había hermosura que podríamos desear. Fue pequeño, fue irrelevante, era no necesario, nadie que alguien quisiera seguir. Y su raíz, ¿de dónde era? Una tierra árida es una bendición para ningún país, especialmente en Israel. Lo tenemos esto en el traspatio de nuestra casa. Si hay cemento en nuestra casa y allí crece una rana, la quitamos. Pero si piensan que fue un árbol de roble, o si ves la profecía de Daniel, que las piedras del Señor van a aplastar a las naciones y que vendrán de una montaña, va a acabar con las naciones que te van a atacar, pero es una raíz solamente. Hay una ironía en el libro de Isaías. El libro de Isaías tenemos como una raíz, nada especial viene de esto. Y vemos en Yeshua, en Mateo 13, cuando vino al pueblo y empezó a predicar. Y dijeron, ¿pero cómo? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de María? Su familia no fue gran impresión para ellos. Recuerdo que cuando mi mamá estábamos en la escuela nos decía, si Jesús viniera y les dijera, síganos, ¿qué harían? Es la pregunta que nos decía mi madre. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Nos levantaríamos e iríamos? Ok. Bueno, ¿cuántos hay que lo harían? Vamos. De acuerdo a este pasaje, 93% de nosotros no lo haríamos, y la razón por la que no lo haríamos era porque era algo que no esperábamos, no era atractivo, no era impresionante, y aún lo resentiríamos. Así que las esperanzas eran falsas, lo que ellos esperaban del Mesías. Esperaban un dirigente militar, es un hombre que va a acabar con Roma y va a liberar a la gente judía. Pero Jesús no era un estratega militar, pero sus expectativas eran que interpretara la ley, el verdadero significado de la ley. Pero Jesús no era un verdadero escolástico. Pero vamos, ¿qué es lo que podría ser bien en la ley? Pero no, Jesús no era un abogado. Jesús estaba con prostitutas y con la gente pecadora del pueblo. Para ellos esto no era el Mesías. Cuando vemos la vida de Jesús, él no nacido en Jerusalén o en Roma, él nació en Nazaret. Esto en Belén, nada bueno podría venir de Nazaret. Cuando vemos las mujeres de su
árbol genealógico, estas mujeres eran pecadoras y el lugar donde él vivía no es lo que él anticiparon. Esto fue incluso una ofensa para ellos, así que ellos dicen, no queremos esto. Así que si esa persona viniera ahora, veríamos el peligro de esto, de acuerdo a la palabra. Y de acuerdo a la palabra, él iba a sufrir. Así que vemos sus orígenes aquí y vemos su apariencia, cómo era. En el versículo 2. Vemos Saúl y David, eran muy guapos individuos, pero vemos que David era muy alto. En la primera de Samuel lo vemos. Y aquí vemos que eran guapos, hermosos. Pero si esperas un rey como estos, Yeshua era completamente diferente. En esta sección hebreo es más poético. Él no era como es, no era así. No era así. Y se dice una y otra vez, no había hermosura en él. No había una forma. El término belleza es algo que no había belleza en él, era que no era atractivo. Si vemos las imágenes populares de Yeshua, ven este muchacho, esta apariencia que está aquí, era cabello rubio, era blanco, parecía que brillaba. Esta persona es atractiva, pero los arqueólogos bíblicos han revelado que, de acuerdo a los datos forenses y reconstruyendo a Yeshua, no era así. Él no era así. Él era de esa manera. Probablemente la imagen que vemos primero se acerca a la segunda que tenemos. No había ninguna hermosura en él. No había ninguna majestad que podríamos encontrar en él, que viniera de Dios o la hermosura de Jerusalén. No había nada que nos impresionara en él. O no se vestía bien, con bonitos zapatos o una buena ropa. Finalmente, ninguna apariencia que podría ser atesorada o deseada por alguien. Y así, tenemos que recordar, no era completamente fuera. Debería de haber, de acuerdo a Números, un rey de los Mesías, un rey Mesías, que va a complementar todas las escrituras. Además, va a haber uno que es un hombre que va a sufrir y toma sus pecados, nuestros pecados con él. Pero es un Dios que nos va a santificar, que nos va a purificar. Todos decimos, no, solo quiero un Dios que me ame. Esta es la situación que tenemos aquí, estas falsas expectativas. Y lo rechazaron, ¿por qué? Por su origen. Era no impresionante para ellos en términos de apariencia. Y lo vemos en versículo 3, que tiene la principal consideración, que es lo que pensaban cuando lo veían a él. Ahí, en la cruz, él fue rechazado y olvidado de los hombres. El término rechazado quiere decir, era odiado, lo abandonaron los hombres. Cualquier cosa que los medios sociales nos han enseñado es que toda la gente quiere ser gustada por los demás, pero Jesús vino a propósito para ser rechazado y abandonado. Él fue un hombre de dolores. El término dolores es literalmente como un dolor físico, un dolor que él tenía con él y que venía con pena. Era un hombre que tenía pena. Enfermedades psíquicas, enfermedades físicas. ¿Y qué significa esto? Era que era constantemente enfermo. Puede ser como los chicos jóvenes que tienen enfermedades todos los tiempos,
No vamos a hacer el contraste en un segundo, pero esta idea que vamos a tener sus lamentos, sus sufrimientos, es un muy judaico concepto. Si vemos un rabí encontró a Alaya y cuáles son los puntos remarcables en el Mesías, tiene que ser un pobre que sufre de enfermedades. Tenemos un Mesías que sufría, pero al mismo tiempo las expectativas no fueron encontradas entre los judíos por Yeshua. Por eso la gente lo abandonó. En el versículo 3, fue rechazado, fue golpeado y un hombre del que lo veían y no era hermoso y escondían su cabeza de él. Pero considerando lo que vemos en la sección previa con el Mesías, en Isaías 53:6, tengo que dar mi espalda a aquellos que me lastiman, mi rostro a los que quieren golpearme, todo lo que yo soy hacia los que quieren maltratarme. Y buscamos alejarnos de Él por todo el abandono que hizo hacia nosotros. Eso es, pero fue porque cargaba nuestros pecados. Él sufría por nuestros propios pecados y el Señor los estaba castigando con esto. ¿Quién iba a seguir a Él que estaba siendo golpeado? Porque Él estaba siendo manifestado como si fuera el mismo pecado. Pueden imaginar si ustedes en este momento desean seguir a Jesús. Algunos tuvieron que, Simón enfrentó el terrorismo, gente que cometió abusos como el Mateo, el coleccionista de impuestos. También andaba con prostitutas. Ahora sabemos cuáles eran las intenciones de Yeshua. Esto quiere decir que él se preocupaba por la gente de abajo, de los bajos estratos. Pero si él se acercaba a una prostituta, esta prostituta no le pediría una disculpa, un perdón, seguramente no a él. Pero fuera de esto, vemos que él fue puesto en una cruz porque fue maltratado. Y la perspectiva judía es que cualquiera que está colgado de un árbol es maldito. Y yo lo que les digo es la gente no lo seguía por eso. Esta es la única perspectiva que debemos mantener. Fue la palabra de Dios así. Cuando Pablo habla a la iglesia en Filipenses, dice, yo fui circuncisado, vengo de la tribu de Benjamín, era fariseo de fariseos. En términos de lo que Pablo puede jugar un rol social en esto, dice, no, yo esto lo considero completamente basura en la alegría que tengo ahora siguiendo a mi Mesías. Esto no tiene nada que ver con esto. Este sacrificio tiene que ver la alegría que tengo en seguirlo. Esto es por lo que lo rechazaron. Y tenemos entonces, ¿qué es lo que él logró? Esta es la clave para tener la propia perspectiva. Lo que ven ustedes aquí, ellos pensaron que era sano y estaba y que estaba en condición de poder ser crucificado. Aquí lo que vemos es que Jesús estaba enfermo y aquí vemos que fue crucificado. Ese es el pecado. Así veremos en el versículo 3 primero. En el versículo 4 dice, seguramente, y algunas de las traducciones dicen esto con sorpresa, seguramente, pero tenemos gran conocimiento en que aun cuando nosotros lo lastimamos y lo afligimos, Él tomó nuestros
problemas, nuestros dolores, y los tomó para Él mismo. Él los llevó. Nuestros dolores le dieron dolor. Estos fueron nuestros dolores los que estuvieron en Él. La gran pregunta aquí es, ¿qué es lo que significa todos nuestros dolores? Esto significa dolores físicos. Ellos enseñan que el alivio físico es parte del Evangelio. Si no eres físicamente aliviado, tú no eres parte del Evangelio. Pero hay dos cosas que quiero decirles. El alivio físico es el alivio del pueblo en cierta forma. Aliviaba a muchos, pero había gente que venía y eran aliviados por los apóstoles. Pero si quieres ser aliviado, ve a ver a los mayores de la sinagoga y ellos orarán por ti. Pero el alivio aquí no es el alivio físico, sino el alivio espiritual. Y Dios no alivia a todos. En el segundo de Timoteo 4, vemos que hay un hombre que estaba, era un sirviente que estaba enfermo y no fue aliviado. Pablo lo dejó allí y fue a Timoteo. No puedes hacer nada más que le pidas que uses el vino y que se lo tome para que alivie sus dolores estomacales. Primero es que el dolor físico también el que Dios usa en nuestra vida. Cuando Pablo habla de los clavos en sus manos, lo mantuvieron, y en la carne lo mantuvieron humilde. Él tomó los pecados para Él, para que nunca tú seas enfermo. Y lo que significa en Isaías, ¿qué es lo que quiere decir? Es el pasado, el presente y el futuro. Tú fuiste justificado, santificado y glorificado. Él vino para cargar toda la maldición sobre Él. Era un hombre de dolores físicamente, pero también lo que Él llevó eran nuestros dolores. Y aquí amo esta lengua. Y por tomar nuestros dolores, Él los llevó. Esto es importante recordarlo, sobre todo para los judíos en Yom Kippur. En el Levítico 17, lo vemos en Levítico 17, y lo que pasa es que el sacerdote toma dos chivos, uno para el Señor y uno que lo llaman Azazel, que es un demonio, uno que es sacrificado por los pecados de la gente y el otro que fue sacrificado por los pecados. Lo que dice en Levítico 21, con el otro chivito que es sacrificado por los pecados, es sacrificado por todas las iniquidades y las cosas malas que hemos hecho. Y del otro lado tenemos el otro que fue sacrificado por nuestros pecados. Vemos estos dos al mismo tiempo. Tienes al Mesías, quien tomó tus pecados y que murió por tus pecados. Así es como tratas con los problemas que Israel está tratando. Es el sufrimiento del servidor. Y aquí vamos hacia el final. Él fue rechazado, no lo consolaron. Fue castigado por Dios, fue sufriendo por nuestros propios pecados y fue grandemente humillado por ellos. Lo que vemos aquí es una buena posición espiritualmente, cuando muchos de nosotros muchas veces lo hacemos de esa manera. Y el gran problema que viene, que venimos inmunes a nuestro propio pecado. Si no vemos a Yeshua, no vemos nuestro propio pecado. Esto es verdaderamente peligroso. Tenemos a alguien cuando cae en adulterio. No me gusta el término caer, porque caer es cometer errores. Así que me digo que soy un candidato para adulterio. Así es que
es esto, ¿qué es lo que hago? Te tienes que dirigir a alguno de los dos lados. O eres castigado, o eso que tú estás cometiendo se lo llevas a Yeshua y Él lo va a llevar contigo. Así lo vemos en el rey David. Fue un hombre que hizo mucho, y lo vemos en 2 de Samuel 11, que también cometió adulterio y también mató al esposo de la mujer. ¿Y cómo podemos decir que esta persona puede ser devotamente fiel a Dios y viene a ser pecador? Y vamos al primero versículo de esto, de Samuel. Y le dijeron, ellos destruyeron al hijo de Amón, y ve a un rabí cuando David se quedó en Jerusalén. Cuando ustedes les falta esto y vienen siendo inmorales, esto es lo que pasa cuando caen. Lo dejan, el pecado viene. Así es que la enfermedad aún nos afecta. Y esta es la importancia de mantener la palabra de Dios en nuestra mente. Haciendo un sumario de todo esto, vamos a entender cuál fue lo que nuestro Mesías logró. No, aunque no había esperanzas en él. No es ese Mesías que era real, que iba a liberarlos del Imperio Romano. La pregunta para nosotros es hoy, ¿cómo establecer las propias expectativas? Es muy claro por lo que hemos visto. Vamos a reducir el ejemplo a Juan Bautista, que era un individuo y venía antes de Jesús. Vino a demostrar la humildad que tenía a Yeshua, y les decía a sus seguidores, no me sigan a mí, sigan a Yeshua. Era un hombre que se levantó ante los gobernantes de ese tiempo. Fue puesto en cautividad física. Era un gigante espiritual, pero todavía fue a la cárcel. Y cuando le preguntaron en Lucas 7:11, vayan y repórtenle a Juan lo que han visto, y le contarán que los ciegos ven, que el que no tiene pies camina. ¿Por qué tenía que ir a ver a Juan el Bautista? ¿Por qué? Porque en Isaías 35 está dicho que el Señor restauraría todo. No importa que tú no estés en prisión, pero el Señor te va a guiar. De la misma manera, no podríamos estar viendo nuestras circunstancias, emociones o los sentimientos. Debemos enfocarnos en nuestra escritura, y es esto donde debemos de tener las grandes expectativas hacia Dios. Gracias, Padre, por todo este regalo que nos has dado. Gracias por el aviso en las cosas que podemos aprender, y gracias por el Espíritu que está con nosotros. Y oro, Padre, que a través de la enseñanza de tu palabra nos ayudes a no ser ya un prisioneros de nuestros propios pecados. Que tu palabra nos ayude a ser liberados y que tu reino siga creciendo. Yo sé que, Señor, hemos abandonado por idolatría lo que tú eres, pero te pedimos todo esto, nos ayudes en nombre de Yeshua.